Buenas tardes, mi nombre es José Arcos, ejerzo actualmente la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay y es un gusto reunirnos hoy para tratar un tema que no ha sido tratado en la Academia Nacional de Medicina previamente. El tema es abuso sexual infantil, aspectos clínicos y legales, para lo cual contamos con el académico Miguel Cherro, que es un especialista en el tema y un especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, académico y con una larga historia de docente en la universidad. También con el ministro, el doctor Eduardo Cavalli, que es doctor en Derecho y ministro del Tribunal de Apelaciones, con una vasta experiencia en los temas, los aspectos jurídicos legales de este tema de abuso sexual infantil. Antes de pasarle el micrófono al académico Cherro, quiero recordar que esta sesión es grabada y estará disponible en nuestro sitio web. Para esta reunión en Zoom tratemos de que nuestro micrófono esté apagado durante la conferencia y haremos la sesión de preguntas y respuestas utilizando el chat para realizar preguntas que el coordinador seleccionará y tratar de poner todos los participantes para que todo el mundo pueda ver las preguntas que se realicen y no se repitan ahí. Bueno, académico Cherro, estamos contigo. Agradezco la introducción del académico Arcos, agradezco en nombre del ministro Cavalli y mío a las autoridades de la Academia por habernos permitido presentar este tema que consideramos en nuestra práctica de enorme importancia. Agradezco también al académico Arcos y al académico Pons que van a comentar la presentación, de igual modo que agradezco a la audiencia. En realidad, la razón de esta presentación, tomándola a cargo del ministro Cavalli y yo como representantes del derecho y la medicina, entendemos que corresponde a un enfoque correcto de esta situación que debe enfocarse desde varias perspectivas. Y aunque estas dos que representamos nosotros son importantes, no son las únicas que intervienen en el abordaje y el tratamiento de este tema. El tema en sí provoca muchas veces una resistencia personal a aceptarlo, ¿no? Y es posible que intervenga un rechazo. En mi formación como médico, ya después de recibido, recuerdo que en un Ateneo del Vizca me sorprendí porque fue una situación de abuso. Me sorprendí que existiera. Y en 1982, en un congreso en Ámsterdam, vi una manifestación de pedófilos con pancartas en las cuales estaba escrito lo siguiente: Sex after 8, too late. Eso me descolocó profundamente. Los datos de 2021 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAP, que me proporcionó su directora María Elena Mizrahi, dan una cifra que es preocupante. 7.055 situaciones de violencia, más de 1.400 de abuso sexual, que es a razón de 3 por día. 45% se produce entre los 13 y los 17 años. El 79% de los casos nos muestra un agresor que tenía vínculo cercano a la víctima. Y el 78% lamentablemente se detecta en la fase crónica. Yo no me voy a referir a los casos en los cuales el médico forense puede diagnosticar
ya sea por la presencia de restos de semen, desgarros u otro tipo de lesiones que pueden ocurrir. Se puede sospechar el abuso en quien lo padece por cambios que presenta en su comportamiento, en el humor, en las conductas alimentarias, en el rendimiento curricular, en los vínculos familiares y sociales o en las rutinas de sueño. Como profilaxis del abuso, sugiero que los padres establezcan una comunicación franca, sincera y explícita con el niño, claro, ajustando la misma al nivel de comprensión del chico, y que se le explique al niño que su cuerpo es privado, que nadie puede obligarlo a hacer algo con él que él no quiera que se haga. Y que los padres respondan con honestidad y naturalidad a las preguntas que haga el niño y que eviten en su comportamiento familiar la sexualización. Eso es muy frecuente, que el niño perciba escenas, por ejemplo, en la televisión, que no están, el sentido de la misma no está a la altura de la capacidad de comprensión del niño para elaborar conceptos que están en un nivel distinto a su nivel de desarrollo. Y es muy importante que se realicen a nivel público campañas de educación sexual adecuadas. Las penosas consecuencias que provoca el abuso sexual son suficientemente conocidas, pero de todas maneras, abuelo de pájaro, las vamos a nombrar. Depresión, ansiedad, reacciones postraumáticas, abuso de sustancias, trastornos de conducta y abuso. Es decir, quien fue abusado probablemente se convierta con el tiempo a su vez en abusador. No me voy a referir a todas esas situaciones que son complicaciones consecuentes al abuso, me centraré en lo que llamamos nosotros la victimización secundaria que se produce como consecuencia de un proceso de sospecha y diagnóstico mal conducidos. Una entrevista clínica es un valioso recurso, ¿no? Y a los efectos del diagnóstico es muy útil. También lo es para seguir las etapas del proceso o, a su vez, puede constituirse en prueba de consistencia más o menos decisiva en un litigio. No tiene, eso hay que aclararlo de entrada, la entrevista una precisión absoluta y siempre va a dejar un margen de relativismo. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, cuando se realizan las mejores condiciones, sin que sea una entrevista contaminada, sin que intervengan factores que distorsionan el resultado que de ella se espera obtener, la entrevista en sí puede resultar muy valiosa a los efectos de tomar una decisión. Pero, ¿qué elementos pueden distorsionar una entrevista? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para evitar que justamente se produzca esa distorsión. Y estos elementos que pueden distorsionar pueden provenir de diversos sectores que de alguna manera tratamos de sintetizar acá, que pueden ser del entorno, de parte del entrevistador, de parte de los eventuales observadores externos, de parte de los familiares involucrados, de parte del niño. Entonces, estos factores que pueden intervenir los vamos a ver uno por uno. Una cosa importante es el entorno del cual procede la víctima. Y no solo el entorno del cual procede, sino el entorno en el cual se realiza la entrevista. Este factor implica una serie de condiciones. Lugar en que se produce el supuesto abuso, contexto familiar, cultural y social, hábitos de vida, ¿no? Eventuales condicionantes que pueden estar en la situación que nosotros estamos manejando, manejo que el núcleo haya hecho de la sospecha. Esto a veces puede ser más dañino aún que la sospecha misma o el abuso en caso de que
confirme que sí lo hubo. La respuesta de la familia o allegados que sin el debido fundamento, guiados por reacciones, digamos, emocionales, seguramente bien intencionadas, pueden causar mucho daño, e intervenciones policiales inadecuadas que muchas veces ocurren y que es fundamental evitar que se produzcan. El ambiente físico, como decíamos, en el cual se debe realizar la entrevista, tiene que ser un lugar acogedor, tranquilo, agradable, que promueva, conjuntamente con el entrevistador, confianza en el niño al cual se está entrevistando. Otro factor que puede incidir es debido al entrevistador. Quien o quienes realicen la entrevista deben estar suficientemente preparados desde el punto de vista profesional para realizar este tipo de entrevista. Para eso es necesario una formación que no se consigue de buenas a primeras, ¿no? O por voluntarismo, que es necesario tenerla o adquirirla adecuadamente. Es muy importante crear un clima de confianza con el entrevistado, fundamental. Hay que ser profesionalmente auténtico, llamar a las cosas por su nombre, con el debido respeto, por supuesto, a la sensibilidad, a los valores y al conocimiento de la persona entrevistada. Es decir, que es necesario adecuarse a la persona que uno tiene enfrente. No formular, por ejemplo, preguntas que induzcan respuestas y mantener una sintaxis neutral que no prejuzgue sobre los hechos y que sea adecuada, comprensible para la persona entrevistada. No discutir con el entrevistado. Si uno percibe una contradicción en el relato, señalársela de una manera afable, sin ánimo de enfrentarlo. Por ejemplo, antes me habías dicho que esto era así, pero ahora me estás diciendo esto otro. ¿Cómo debo entender que pasaron las cosas? Previamente, el entrevistador ha tratado de hacerse una idea acerca del grado de sinceridad con que el entrevistado se maneja, la precisión descriptiva que el entrevistado tiene, cuánta credibilidad despierta, si es susceptible a recibir influencias o si está inmerso en un conflicto de fidelidades. Eso distorsiona seguramente la versión que la víctima nos dé. Interesa indagar cómo se sintió y se siente la víctima con el proceso que se desencadenó y qué motivos atribuye a la conducta del presunto abusador. Preguntarle si le parece que tuvo él algo que ver con el suceso en el sentido de haber hecho a la víctima algo que provocara al perpetrador. Durante la entrevista es importante estar atento no solo a las respuestas verbales, ¿no?, en su sentido textual, sino también a los gestos, a la prosodia, al tono emocional, a la gestualidad con que se acompañan los dichos de la presunta víctima. Un aspecto que tiene muchísima importancia desde el punto de vista subjetivo y que condiciona nuestra necesaria imparcialidad es la propia historia del entrevistador. Porque en la historia de cada uno de nosotros se generan inevitablemente adhesiones y rechazos, simpatías y antipatías, amores y odios, experiencias que pueden ser buenas y experiencias que pueden ser malas. Pero ese bagaje opera en nosotros la mayor parte de las veces sin que nosotros nos demos cuenta y nos lleva muchas veces a solidarizarnos sin ser conscientes de ello con alguien que nos evoca recuerdos placenteros,
O, por el contrario, y también esto ocurre, podemos sentir antipatía, ¿no?, por una persona o una situación que asociamos inadvertidamente con una mala experiencia personal. Bueno, esto es porque el ser humano, por una cuestión de naturaleza psicológica, reacciona a los acontecimientos no solo como estos son, como se le presentan, sino como el entrevistador los decodifica a partir de la experiencia personal que tuvo. Si lo que le pasó a fulano me evoca el episodio en que una maestra me dejó repetidor, es muy probable que si alguien me la recuerda, sienta cierta hostilidad hacia ella. Por el contrario, si rememoro una situación placentera con la que la realidad me muestra, es posible que yo simpatice con quien me promueve esta cadena asociativa. Estos fenómenos tienen un nombre, los llamamos procesos transferenciales y se dan en todos los seres humanos y es importante aprender a reconocerlos para que no enturbien nuestra capacidad de ser imparciales ni de administrar justicia. Son algo así como el convidado de piedra que nos puede jugar una mala pasada a la hora de emitir un juicio presuntamente objetivo. Yo insisto, lo fundamental en cuanto a la actitud es erigirse en defensor de la salud mental del niño. Por más importante que sean las partes litigantes, lo que importa es el derecho del menor a tener un desarrollo saludable que no pueden distorsionar ni el agravio de un abusador, ni el tóxico de una denuncia fraguada, ni la penosa peripecia de un proceso judicial victimizante. Así que para mí es necesario recordar un precepto: primum non nocere. ¿Por qué insisto con lo del entrevistador? Porque tanto desde el punto de vista clínico como de un veredicto, tenemos que formarnos opinión en base a la elaboración de un diagnóstico. En la entrevista que nosotros tenemos y que dijimos que es una entrevista que puede tener errores, que no es absolutamente segura, es muy importante que la misma sea tomada, como dijimos, de la mejor manera posible. Para interpretar correctamente una partitura, el instrumento con que le efectuamos debe estar bien afinado. Y en este caso, el instrumento es la entrevista. Nuestro instrumento, que es la entrevista, la afinación es tener resueltos los conflictos de nuestra historia personal, de modo que no distorsionen nuestra interpretación de la realidad. Porque, vuelvo a decir, primum non nocere. Los eventuales observantes externos, esos también pueden constituir un factor que distorsione la validez de la entrevista. Más allá de las reacciones emocionales que a cada persona pueda provocarle una situación de abuso, y vaya si las provoca. Yo les dije cómo accedí tardíamente a reconocer la situación de abuso y la reacción espantosa que me produjo aquella manifestación de pedófilos que vi en Amsterdam. Tengamos en cuenta que en todos nosotros pueden ocurrir los procesos transferenciales que mencioné. Pensemos la distorsión que puede llegar a generar en la mente de un menor la interpretación desmesurada de un adulto que reacciona ante el descubrimiento de un supuesto abuso. Aunque la reacción pueda ser producto de la mejor intención, en la mayoría de los casos opera como algo que agrava en vez de mejorar la situación. Y los
eventuales observadores externos, en un momento, tienen que recordar que es un momento en el cual la víctima, sobre todo, necesita sostén, comprensión, necesita contextualizar en una dimensión correcta el hecho, porque la víctima en ese momento se puede sentir culpable, avergonzado, humillado, puede sentir miedo. Es decir, que es muy importante tener en cuenta las posibles reacciones o emociones que puede estar viviendo el niño. Los eventuales observadores externos, en general en nuestra consulta, hay dos temas que resultan difíciles de informar. Uno es la muerte y la sexualidad. Y en general, quienes informan bien en un rubro, informan también bien en el otro. No se trata para nada de poder hablar intelectualmente, tanto de la muerte como de la sexualidad. Eso es muy fácil de hacer, pero eso es un recurso evitativo. Se trata de referirse tanto a la muerte como a la sexualidad en términos emocionales equilibrados y correctos. Ahí la cosa no resulta tan fácil en general. A propósito, hemos realizado una investigación en la cual los resultados nos permiten afirmar esto que acabo de decir. Por ejemplo, en el caso de la muerte, hemos visto clínicamente que siempre hay alguien que debe quedar como al margen de la situación del hecho de la muerte. No se le puede decir al abuelito, bueno, pero el abuelito llegó a los 90 años y ya tuvo muchas experiencias y por supuesto que entre esas experiencias estuvo la muerte. O insistir en que la información debe ser racional, veraz y adecuada. ¿Adecuada a qué? A la mente del niño, al nivel de desarrollo que el niño tenga y a la capacidad de asimilar los conceptos. Pero los conceptos deben ser, en todos los casos, conceptos relacionados con la realidad, es decir, veraces. Los eventuales observantes externos, precisamente, digo, en el abuso sexual, como hemos venido viendo, las emociones se tensan al rojo vivo. Hay conflictos emocionales que pueden tener los observantes, no bien resueltos con respecto a la sexualidad, pueden tener prejuicios, tabúes, ideas erróneas, malas informaciones. Todos esos elementos conspiran con un abordaje adecuado del tema. Y las familias involucradas, bueno, acá a todo lo anterior que venimos diciendo, se agregan las características particulares en que se produce la denuncia de abuso, ya sea en una familia constituida o en una familia en vías de disolución. Cuando es en una familia constituida, hay que evaluar el contexto familiar y la dimensión que adquiere la situación en dicho contexto. Identificar los riesgos de mal manejo que puedan hacer algunos integrantes, aunque estén bien intencionados. Y los eventuales, los familiares involucrados en una familia ahora en vías de disolución, porque entran a jugar una serie de factores que nos obligan a extremar los cuidados en relación a la defensa de la salud mental del menor, porque intervienen muchas veces intereses mezquinos de las partes en detrimento de los cuidados inherentes a la patria potestad. Está el fantasma de las denuncias fraguadas. Se trata esto de una de las situaciones más difíciles en la cual saldrán a relucir en la disputa recursos arteros que no siempre es fácil desmantelar. Todos los riesgos distorsionantes que mencionamos pueden presentarse y esto es lo que complejiza la situación. Por último, a veces la víctima puede tener dudas acerca de cierto hecho, de la forma en que ocurrieron las cosas, y eso puede tener más valor que un relato
siempre idéntico de principio a fin, que se repite casi automáticamente, porque tal tipo de versión tiene muchísimas chances de ser inducida. Un entrevistador experto puede descubrir sutilmente este tipo de discurso armado. Cobran importancia en una entrevista detalles poco significativos que le otorgan verosimilitud a la escena, un ruido fortuito, algo inesperado que le ocurrió al perpetrador, un teléfono que sonó, un auto que pasó, una ambulancia con la sirena abierta. Son detalles que le otorgan mayor confiabilidad a la versión del entrevistado. Las características del relato, las actitudes que acompañan el mismo, los detalles menores aparentemente intrascendentes, los recuerdos concomitantes que surgen de pronto, las contradicciones. Nosotros aplicamos para la entrevista una grilla de confiabilidad. ¿Es posible fraguar una entrevista? Sí, es posible. Y los antídotos desmantelantes de un discurso armado son algunos de los elementos mencionados. Si bien se puede preparar a un menor para brindar un relato falso, hay muchos detalles que el entrevistador puede emplear para llegar a la convicción de que hubo aleccionamiento. Bueno, y ahora sigue el doctor Cavalli. Bien, buenas tardes, espero que me estén escuchando en forma correcta. Lo primero, aunque ya lo hizo Miguel, es agradecer la invitación. Para mí es un honor compartir estas jornadas con ustedes. Y bueno, trataré de volcar algunos de los conocimientos que hemos forjado a raíz de mi profesión, ¿verdad? Y primera cosa para destacar, que la justicia como sistema, obviamente cada vez más se nutre de la medicina, y seguramente a ustedes, es decir, de conocimientos de la medicina, y seguramente a ustedes les pasa que necesitan entender, interactuar con el sistema judicial, es decir, esto lleva al llamado conocimiento multidisciplinario, ¿verdad? Y ya no son profesiones que se manejen en comportamientos estancos, sino que cada día más es necesario tener vasos comunicantes en una profesión y la otra. Por lo tanto, celebro esta reunión y me parece importantísimo, junto con Miguel, que hemos participado en unas cuantas actividades, nos hemos dado cuenta de qué necesario es compartir este tipo de conocimiento, de saberes que vienen de una profesión y la otra, a efectos de dar un mejor servicio a usuarios o a justiciables. Hay algo que me parece interesante destacar como primera cuestión básica, que una vez que se denuncia un abuso sexual infantil, no es que el sistema judicial reacciona con un solo procedimiento, sino que esa denuncia de abuso sexual infantil puede implicar que se desencadenen muchísimos procedimientos relacionados con esa situación. Es decir, hay uno que quizás es el más conocido de todos, que es el del proceso penal. Es decir, si hay una denuncia de abuso sexual, debemos investigarlo, porque si ese abuso es cierto, seguramente el individuo ha cometido un delito y por lo tanto es necesario determinar eso. Primero, si cometió ese delito o no, las circunstancias en que se cometió ese delito y aplicarle una sanción, una pena. Puede suceder, se ha vuelto bastante común, que participen en el ilícito tanto un adulto como un adolescente. Y eso implica la intervención de dos tipos de juzgados, de dos tipos de procedimientos, aquel que entiende en penal de adultos y el que entiende en penal de adolescentes. Se ha hecho bastante común. Supongamos, por ejemplo, que los perpetradores, uno tiene 17 años y el otro 18. Ahí la consecuencia es que se van a desencadenar dos tipos de juicio. Uno de penal de adultos y un penal de adolescentes. El que siempre se desarrolla también es uno que nosotros llamamos proceso de protección, que se desarrolla en la sede de los juzgados de familia especializados. Este proceso no tiene por objeto establecer si hubo un delito o no hubo un delito y aplicar una pena como los otros anteriores,
sino que su objeto es determinar qué medidas de protección debemos aplicar a la víctima. Esto es de inmediato. Como lamentablemente, y a raíz, no sé si lo mencionó Miguel, pero en esas cifras que manejó al principio de la disertación, todos sabemos que la mayoría de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares. Es indudable que tiene que intervenir la justicia a efectos de establecer medidas de protección para ese niño. Si no fuera así, supongamos que es un hecho que ocurre en el seno social, pero hay padres que están ocupándose de ese niño o niña que es víctima de la situación, quizás este proceso de protección pierda trascendencia. Es decir, porque los padres seguramente van a adoptar aquellas medidas para proteger a su hijo, y no solo en la protección de que no vuelva a suceder, sino aquellas medidas que permitan, si es que es posible, superar el trauma. Ahora, son muchísimos casos donde el abuso, como les decía, es intrafamiliar, entonces ahí sí o sí interviene este otro juzgado, que es el de familia especializado disponiendo de medida de protección. Así que tenemos un proceso penal, un eventual proceso de adolescentes, un proceso de protección. Para el primer caso interviene un juzgado el juzgado penal. Para el segundo caso va a intervenir un juzgado de adolescentes. Para el tercer caso va a intervenir un juzgado de familia especializado. Son 3 tribunales diferentes, 3 jueces o juezas diferentes. Pero además, si este abuso es intrafamiliar, seguramente podrá ser pie para una serie de procesos como el de tenencia, visitas, pérdida de patria potestad, incluso el divorcio, con la situación, ustedes saben, cuando se decreta un divorcio, si la pareja está casada, hay que resolver la situación de los hijos de ese matrimonio. En fin, hay una multiplicidad de juicios que se pueden desencadenar a partir de la comprobación o de la denuncia de este abuso sexual infantil, y en eso va a intervenir un cuarto juzgado, que es el de juzgado de familia común, no familia especializada, sino familia común, que es el competente para estos trámites, ¿verdad? De divorcio, visitas, tenencia. Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo trató de resolver el Uruguay todas estas situaciones que se pueden originar a partir de la denuncia de abuso sexual infantil? Y les quiero comentar que entre el 1 de noviembre del año 2017 y el 19 de abril del año 2019, esto es un año y medio, el Estado uruguayo tiene 4 leyes que se ocupan de regular estas situaciones. La primera ley es el Código del Proceso Penal, el que todos conocen como el proceso acusatorio, ¿verdad? Que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2017 y que sufrió reformas en su trámite legislativo prácticamente hasta horas antes de la sanción. La segunda norma o ley, que es bien importante y que interviene en estas situaciones, es la Ley de Violencia Basada en Género, que el Parlamento uruguayo aprueba un 20 de diciembre del año 2017, es decir, 50 días después, o sea, menos de 2 meses después, que reformó la Ley Procesal Penal. El Código del Proceso Penal se aplica a los 2 primeros juicios de los que hablamos, ¿verdad? El de penal y el de adolescentes, y esta otra ley de violencia basada en género se aplica a los procesos de protección. Y debemos pensar una paréntesis, acá abrimos un paréntesis, que la ley de violencia basada en género, que ustedes la habrán oído también nombrar como ley integral uruguaya, tiene la particularidad, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, que protege tanto a las mujeres de todas las edades, desde 0, ¿verdad?, hasta la mayor edad que tenga una mujer, pero también protege a los niños y adolescentes varones. Esto se hizo porque se establecen procedimientos de protección, se establecen estatutos jurídicos de las víctimas, cuáles son sus derechos, cuáles son las prohibiciones hacia el mundo adulto cuando tienen que tratar un asunto de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, y se consideró
que no podría haber discriminación, que a una niña, por ejemplo, dos hermanos, ¿verdad? Que a una niña le vamos a establecer determinado procedimiento y a un varón, el niño varón, otro. Entonces, tiene esa particularidad que aplica, aunque sea la ley de violencia basada en género, también aplica cuando la víctima es un varón. Y hubo dos reformas más, que es la ley de trata de personas, que establece una serie de normas de procedimiento, estas de octubre del año 2018, y el 19 de abril, culminando esta evolución legislativa, la ley 19.747, que reforma el Código de Niñez y Adolescencia, y trata de dar cohesión a todo este sistema. O sea, en un año y medio, el Uruguay se dio toda esta legislación. En los años 1853, por ahí, cuando termina la Guerra Grande, ustedes saben que el Uruguay tenía dos juzgados letrados. Uno que se ocupaba de los asuntos del interior y otro que se ocupaba de los asuntos de Montevideo. Y tenían todas las competencias. O sea que si esta legislación la hubiéramos tenido en 1853, un solo juzgado se iba a ocupar de todo esto, ¿sí? Si el hecho ocurría en el interior, era el juzgado de segundo turno, y si el hecho ocurría en Montevideo, era el juzgado de primer turno. Se fueron evolucionando los sistemas de competencia, se crearon muchísimos juzgados porque la población aumentó, la conflictividad judicial aumentó, y el paradigma fue durante años que los juzgados se especializaran. Entonces nacen primero los juzgados penales y los juzgados civiles. Después van a nacer otro tipo de competencias, se desgaja de la materia civil, la materia familia, y de la materia familia, se desgaja luego familia especializada. Entonces el paradigma fue especializar, especializar, especializar. Hasta que en el año 2017, en diciembre del año 2017, la ley integral adopta el camino inverso, que sea un solo tribunal el que va a ser competente para entender los procesos penales, procesos de adolescentes, procesos de protección y procesos de familia. Es decir, pasaba a ser solamente un solo juzgado. Cambia el paradigma fundamentalmente, ¿verdad?, en esto, en que la víctima, el caso de la víctima va a ser tratado por un solo tribunal y un solo fiscal. Esto tendiente a lo que hablaba Miguel, evitar la revictimización. O sea, se consideró por la ley uruguaya que no está bueno de que la víctima declare en penal, que la víctima declare en el juzgado de adolescentes, que es otro, que declare en familia especializado y que después declare en familia. Es decir, vamos a hacer un solo juzgado que se pasaría a denominar de violencia basada en género, doméstica y sexual. Eso es la pomposa denominación que tuvo la ley de violencia basada en género del año 2017. ¿Qué pasó? Está muy bien la idea, el tema es que no había dinero y estos juzgados no existen. Existe algo parecido en la ciudad de San Carlos con competencia para Maldonado. Hay dos juzgados que intervienen en todos los asuntos de violencia basada en género y violencia doméstica y situaciones de niños afectados o amenazados en sus derechos, e intervienen en los asuntos de salud mental. En fin, es una competencia que hace que el número de casos en San Carlos sea prácticamente inabarcable. Tenemos un problema entonces. Aquello que queríamos hacer de que la víctima declarara solo una vez y que esa prueba sirviera para todos los juicios que se determinan a partir del abuso sexual infantil, a partir de la denuncia de ese abuso sexual infantil, lamentablemente la víctima va a tener que declarar en un lado y en otro. No hemos avanzado nada por una cuestión presupuestal, digamos. Bien. Esto todavía se complejiza más por una razón que es elemental. Hasta el año 2017, las fiscalías son los que nos representan a nosotros, la sociedad ofendida ante el delito, ¿verdad?, que persigue las personas que cometen delito y les quiere imponer una pena. El juez, en definitiva, el Poder Judicial lo que hace es resolver, pero la fiscalía, desde que es un órgano propio de la administración, lo que hace es perseguir a los delincuentes, denuncia, los acusa y en definitiva una sentencia va a resolver. Esa fiscalía intervenía también en familia especializada, pero por una cuestión también presupuestal,
se retira de los juzgados de familia especializados y solo se va a ocupar de lo penal, con investigaciones que son absolutamente reservadas. Yo no los quiero amargar mucho porque parece un discurso bastante pesimista. El mío, espero que no los haya confundido, he tratado de ser lo más claro posible, pero es el caos en que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Hay una denuncia de abuso sexual. Volvemos al mismo caso. El Estado uruguayo, a través de unas subfiscalías, lo investiga. Y si comprueba a su criterio que hay un delito, va a presentar una acusación contra alguien. Por lo tanto, ese proceso penal va a estar conformado por una parte que es la fiscalía, y la otra parte que es el imputado con su defensor. El juez obviamente tiene que resolver. Está en una situación de imparcialidad. La fiscalía y ese imputado tienen derecho entonces a participar de las diligencias probatorias a través de las cuales se va a confirmar si el abuso existió y en qué consistió ese abuso, o si la denuncia es falsa. Hoy nos vemos con el contrasentido que les decía, el Estado uruguayo con sus fiscalías investiga y pide una pena en caso que considere que hay una persona que incurrió en ese delito, con investigaciones que son reservadas. Ahora, como les dije hace un rato, el proceso de protección también tiene sus partes. Y como les dije también, el Estado uruguayo retiró a la Fiscalía de los procesos de protección. ¿Quiénes son las partes de ¿quiénes son las partes de ese proceso de protección? Bueno, las partes son el niño que está sufriendo eventualmente ese abuso sexual, sus padres que ejercen la patria potestad, y allí el tribunal tiene que llevar adelante el procedimiento. No sé si soy claro en cuanto a la diferencia, ¿verdad? En el proceso penal es la fiscalía la que lleva adelante la investigación, y en caso que entienda que tiene la prueba suficiente, va a tratar de ganar ese juicio, va a presentar la acusación y le va a tratar de ganar el juicio al imputado, porque dice, usted es responsable de tal ilícito. En el otro proceso, es el tribunal, el propio juez, el que lleva adelante la investigación, ¿sí? Y entre otros deberes, lo que tiene que hacer es interrogar al niño. Es decir, le tiene que recibir la declaración porque es derecho del niño declarar, ¿verdad? Es obvio que es un derecho de cada niño, niña, adolescente que ha sufrido un abuso de recibir la declaración. Esa declaración puede ser, de acuerdo a la normativa que ha adherido Uruguay en la Convención de Derechos del Niño, puede ser directamente. Hay muchos niños que tienen la necesidad incluso de presentárselo al juez, por eso la ley uruguaya autoriza a niños, nos ha pasado, ¿verdad? Un niño que dice, a mí me pasó tal cosa, mi tío, pasó tal cosa con mi tío, me hacía esto, me hacía aquello, me hacía lo otro, y tienen derecho a expresarlo frente al tribunal, frente al juez o jueza. Eso es excepcional, casi no se utiliza, pero se recuerda que siempre es un derecho del niño en caso que lo quiera hacer, y les digo, la experiencia indica que hay niños que quieren, yo quiero hablar con el juez y quiero decírselo. Y bueno, ese derecho hay que respetar. La segunda vía es recibir esa declaración directa, pero a través de un funcionario especializado. Un funcionario especializado, y acá vamos al tema de la multidisciplinaridad, que me parece esencial, es alguien que no solo tenga conocimientos desde el punto de vista del derecho, de la ciencia del derecho, sino fundamentalmente tenga otros conocimientos que vienen de otras ciencias, como la psicología o la medicina mismo, para poder interactuar e entrevistar a ese niño de manera de que él mismo se pueda expresar en forma libre, lo más espontáneamente posible y de forma que no sea victimizado. Yo les confieso algo, esto siempre lo hablamos con Miguel, yo me recibí de abogado hace 34 años, 35, que soy juez. Jamás nadie me enseñó cómo entrevistar a una persona. Tengo entendido que en la medicina y en la formación de psicólogos, el entrenamiento en entrevistas es esencial. Nosotros eso no lo tenemos. Por lo tanto, urge de alguna manera que el Poder Judicial tenga funcionarios especializados en cómo llevar adelante esa entrevista. Bien, esta diligencia probatoria de la declaración de la víctima
está incluida en lo que nosotros llamamos prueba testimonial, perdón, me traicionó su consciente. Prueba testimonial. La víctima es considerada siempre como un testigo especial, pero testigo al fin y al cabo. Y de lo que se trata es de que el testigo diga la verdad de lo que él entendió que es verdad, qué es lo que ha ocurrido, su propia visión de las cosas, lo más espontánea y libre posible. Debe distinguirse de otro tipo de prueba, que es la prueba pericial, que por definición está definida en nuestro Código General de Proceso, es aquella que se reclama de personas que tienen un conocimiento en determinada ciencia, profesión u arte, conocimientos que el juez no tiene. Por lo tanto, para llegar a ese conocimiento, necesitamos de alguien que profese esa ciencia y que nos diga, desde un sitial de imparcialidad, ¿verdad? Así mismo, porque es un auxiliar del tribunal, ¿qué fue lo que, de acuerdo a su ciencia, entiende que pasó? Esto lo habrán visto ustedes 1000 veces en los juicios de responsabilidad médica, donde el tribunal, que obviamente no está capacitado para saber si, por ejemplo, un acto quirúrgico se hizo de acuerdo a los protocolos que debía seguir el médico, o si hubo un error inexcusable, bueno, eso lo tiene que resolver otros médicos, porque nosotros, que somos abogados, no estamos capacitados para ello. En estos casos de abuso sexual infantil, obviamente que la pericia, en estos casos, se debe reclamar a profesionales de la salud o profesionales de la psicología que nos digan a nosotros sus conclusiones sobre el caso concreto. Pero reitero, es una prueba que es distinta a la recepción del testimonio de la víctima, que, como les dije, es un derecho a hacerlo. Todos nosotros, si nos pasa algo, tenemos el derecho de comentárselo a un juez y darle nuestra versión. De lo que se trata entonces, aunque lamentablemente esto no se puede poner en práctica en Uruguay por esa multiplicidad de competencias y órganos judiciales y partes que intervienen, es una multitud que interviene en estos diferentes tipos de juicio, de lo que se trata entonces es que el niño declare en forma libre la menor cantidad de veces posibles. De acuerdo a la ley, ese testimonio debe ser videograbado porque quizás posibilite o sea materia de insumo para los peritos que puedan trabajar sobre el caso, ¿verdad? De hecho, en los juicios penales, esa entrevista videograbada quizás sea un insumo importante. Esto es fundamental asumirlo porque el artículo 128 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece de que el niño no puede ser periciado más de una vez. Hoy la perspectiva, esta que yo les describí, de lo que es una pericia y que un perito es un auxiliar del tribunal, ha cambiado para en el caso del proceso acusatorio, es decir, los peritos son auxiliares de las partes, ¿verdad? Que proponen las partes para que intenten convencer al tribunal de cuál es la verdad en el caso concreto. Pero no es posible periciar a un niño por la fiscalía con 1, 2, 3 peritos, y a su vez la defensa que pida 1, 2, 3 peritaje, porque la ley lo prohíbe. Es decir, solamente puede ser una vez, siempre y cuando no haya otros medios de prueba que permitan sortear el tema de la pericia, justamente para evitar la victimización secundaria. Un tema que me gustaría simplemente mencionar, pero me parece muy importante, porque yo intervengo en los procesos de protección, ¿verdad? Estoy en un tribunal de apelaciones que interviene en las apelaciones de las resoluciones de los jueces de familia especializados en materia de protección. También tenemos competencia cuando un adolescente comete un ilícito de estos, un ilícito sexual, en la parte penal. Pero les quería comentar que muchas veces aparecen informes de personal médico o de personal auxiliar de médicos sobre si una determinada situación es abuso sexual o no, ¿verdad? Si hay rasgos si hay indicadores que nos permitan afirmar que estamos o no frente a un abuso sexual infantil. Yo creo que hay que trabajar mucho en esto porque la ley de violencia basada en género dispone con claridad
que cualquier persona, cualquier organización que intervenga o que se advierta que la existencia de un abuso sexual, estoy mirando acá es el artículo 50 de la Ley de Violencia Basada en Género, debe comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes. Y esas autoridades competentes son la Fiscalía o el Tribunal de Protección. Entonces, cuando ustedes están en sospechas y sienten que es obligación como médicos dar cuenta de esta situación de abuso sexual infantil que ustedes han detectado, lo fundamental es que la institución se comunique lo antes posible con la Fiscalía o con el Poder Judicial. Esto, digo, es importante porque habría que empezar a precisar límites de lo que es la actividad del prestador de salud como asistencia médica y lo que es la actividad del Poder Judicial o de la Fiscalía para, como parte de estos juicios a que puede dar lugar un abuso sexual infantil. Esto me parece muy trascendente. Yo, por ejemplo, veo habitualmente de algunos prestadores de salud informes sobre indicadores de un presunto abuso sexual que vienen firmados el mismo informe por 5 personas. Bien. Esto tiene el inconveniente. Firma hasta, por ejemplo, personal de enfermería. O sea, firma un médico psiquiatra, un médico que de pronto tiene una determinada autoridad en la parte administrativa de la institución o es jefe de la institución, ¿verdad? Otro médico pediatra, un psicólogo de la institución y la enfermera. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estuvieron los 5 allí presentes como para firmar esto? Yo pienso que cuando existe un abuso sexual, obviamente debe determinarse primero la verdad, qué fue lo que ocurrió. Esto también les hago un paréntesis. Ustedes cuando vean encuestas o no, o información que les dicen, sí, el 75% de la denuncia de abuso sexual son ciertas y el 25% son falsas, o el 95% son ciertas y el 5% son falsas. Bueno, estas encuestas, o no sé cómo llamarlas, no tienen rigor científico ninguno. Yo no he encontrado nada con un mínimo de rigor científico. Ustedes los médicos que están acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Con grupos de control y demás, esto no tiene el más mínimo rigor científico. Son apreciaciones que hacen fundamentalmente los grupos de presión, de género por un lado, por otro lado de los varones que se sienten agredidos por este sistema, pero que no tienen mucha certeza ni rigor científico. Lo que sí sabemos, y esto lo hemos hablado muchas veces con Miguel, que hay denuncias que son falsas. Yo tengo la impresión, pero esto es más intuitivo que otra cosa, de que la inmensa mayoría de las denuncias son ciertas. Pero donde haya solamente un 1%, un medio por ciento de denuncias falsas, es obvio que se nos encienden las alertas. Y lo engancho con lo que estabas hablando. Ustedes saben, y mejor que yo, que cuando una persona va a brindar su testimonio, no le podemos exigir que diga la verdad en términos metafísicos. Seguramente su testimonio va a ser la perspectiva de él de cómo vivió esa situación. Ahora, si ese niño tuvo que hablar con la maestra, después con la directora, después con la inspectora y después con un abogado de primaria que se lo mandaron a ver cómo hacían en la investigación, o si tuvo que hablar en la comisaría, o si tuvo que hablar con la enfermería, con la médica pediatra, y después lo pasaron a psicóloga de la institución, y después vino el administrador a ver si estaba todo cierto, y firman los 5, es obvio que ese niño, de tanto reiterar su relato, va a llegar un momento en que ese relato ni siquiera es fiel a sí mismo, por más que él piense de que lo que ocurrió es lo que está diciendo cuando llega al tribunal. Eduardo, esto lo explica mucho mejor Miguel. Sí, déjame redondear esto. Estamos pasados, sí, estamos pasados de la hora. Perfecto. Dale. Es simplemente redondear esto porque me parece importante. Muchas veces un responsable de un abuso sexual puede quedar liberado de culpa porque los abogados pueden insistir de que este testimonio está invalidado por haberse repetido muchas veces y porque los adultos que interactuaron en esa entrevista pueden de alguna manera haber influenciado. Entonces el niño está recordando cosas que, aunque él las considere sinceras, quizás no fueran tan ciertas. Perdón por la extensión y quizás fue muy entreverado, pero es que el tema es muy entreverado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cherro y doctor Cavalli, por tan claras exposiciones sobre este tema tan poco conocido. Comenzamos con los comentarios del académico Pons. Gracias, presidente. Los expositores han sido muy claros al marcar que abordaban desde dos perspectivas disciplinarias distintas un tema, o mejor, un problema, pero el foco estaba centrado precisamente en eso. Yo soy ginecólogo y obstetra. En el año 1978 empecé a dedicarme, y lo he seguido haciendo hasta el presente, a ginecología de niñas y adolescentes. Y aprendí rápidamente el valor de la interdisciplinariedad, es el término que preferimos nosotros más que a multidisciplinariedad, en el sentido de que se requiere una indentación de unas disciplinas con otras, no solamente las dos que han estado representadas acá, porque hay diferentes lenguajes, porque hay diferentes códigos, y cuando no los entendemos, aunque sea someramente, nadie se va a volver especialista en todo, podemos cometer errores muy groseros. Eso me obligó a coincidir, a trabajar en conjunto, a informarme, a ilustrarme en psicología, en sociología, en ética, y podría seguir. No soy especialista en ninguna, pero tengo conocimientos de varias. Y esto me lleva a un punto trascendente. Uno de los lenguajes que es fundamental entender, y algunos de los códigos que es fundamental entender, son los de los propios niños y adolescentes, que no necesariamente son iguales ni los comprendemos bien los adultos. Como dije, yo partí de la biología y me afilié durante mucho tiempo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. La adolescencia se extiende de los 10 a los 19 años cumplidos. Hoy sabemos perfectamente bien que esta definición, que es útil para fines estadísticos y comparativos, es falsa. La adolescencia empieza bastante antes de los 10 años, en muchísimos casos, y se extiende mucho más allá de los 10, 20 años, a veces casi hasta el final de la tercera década de la vida, como criterio general, pero sobre todo como criterio individual. Y en estos casos trabajamos con individuos. Los indicadores generales son importantísimos, pero mucho más importante es el individuo afectado, presuntamente afectado. Vivimos en una época en la cual apreciamos una sexualización precoz de los púberes y también de los niños. Voy a insistir un poquito después en esto. Esto es estímulo para victimarios, porque muchísimas veces induce a los jóvenes o a los niños a incurrir en conductas que los ponen en mayor riesgo. El sociólogo Jeffrey Lockhart hace muy poquitos días escribió: como científicos, se estaba refiriendo a bases científicas, no a que seamos científicos puros. Como científicos, extraemos nuestras ideas de los medios culturales, de los mundos culturales y físicos que nos rodean, justamente igual que cualquier persona. Es decir, coincidimos, compartimos precisamente códigos culturales de los lugares donde convivimos, donde nos desarrollamos. Podemos reconocer y rebelarnos contra lo que ocurre con la cultura en la que vivimos. Puede no satisfacernos y podemos querer cambiarlas, pero es absolutamente imposible escapar a esa cultura. Se nos ha impregnado y terminamos respondiendo muchísimas veces aún cuando no queramos hacerlo. Demasiadas mujeres, y ahora voy a particularizar un poco esta situación, muchas mujeres terminan respondiendo a una cultura que las empuja sin que ellas se den cuenta, porque es subrepticia muchísimas veces, a conductas porque la cultura, conductas que no serían de su propia decisión, porque la cultura en la cual están inmersas las empuja en ese sentido. En 2009 hicimos una investigación en el Pereira Rosell, donde trabajamos. Lo hicimos con mujeres mayores de 18 años y embarazadas. Y aclaro esto por alguna conclusión posterior. Y descubrimos que muchísimas veces, en un enorme porcentaje, el inicio sexual había sido forzado. Pero también encontramos que la continuidad de la vida sexual, incluso la vida sexual en pareja constituida, formal o informalmente, seguía siendo prácticamente una violación cotidiana de muchísimas mujeres.
Y cuando digo de mayores de 18 años, porque no nos detuvimos en aquel momento a considerar que lo más probable es que esta situación de abuso hubiera empezado mucho antes, a veces incluso en la niñez propiamente dicha. Las neurociencias han demostrado que el abuso en la infancia, incluye el abuso sexual, puede no dejar secuelas definitivas en cerebros en desarrollo. En algunos sí los deja, pero hay algunos niños que logran recuperarse de esto sin mayores secuelas. Pero cuando el abuso se hace a partir de los primeros años de la pubertad, especialmente en la época o poco después de la segunda poda sináptica, el hecho de que queden consecuencias es casi que inevitable. Y esto me lleva a una nueva reflexión. Estoy siendo muy sistemático, muy esquemático en todo lo que digo, pero quiero atenerme al tiempo. La definición de abuso sexual admite dos lecturas. Una es la más comprensible, es el abuso franco, explícito, aun cuando se lo oculte durante un tiempo, que suele pasar. Pero hay otro en el cual trabajé mucho en algún tiempo y al cual llamé formas poco aparentes de violencia, especialmente entre adolescentes, que son aquellas formas en las cuales la involucrada, casi siempre mujeres, no logra entender que está siendo forzada a algo que en realidad no sería su voluntad. Se dice habitualmente que los adolescentes vuelan en bandadas. Esta imagen casi poética quiere decir necesitan estar en grupos. Y eso es sano. Si realmente lo necesitan, es parte de su maduración emocional, psicológica, sociológica, y necesitan, por tanto, ser aceptadas. Esto es normal y es sano, pero hay que tener en cuenta que en esas bandadas aparecen con demasiada frecuencia aves de rapiña, que son aquellos, casi siempre la mayoría de las veces varones, puede ser alguna mujer, pero mayoritariamente son varones, más asertivos, dominantes, que se imponen sobre el resto del grupo, y el resto del grupo sabe que negarse a lo que el líder impone al grupo significa marginación, bullying y toda la larga cantidad de anglicismos que han surgido últimamente y otros tipos de acoso. Abuso viene del latín, es una palabra que se conforma por un prefijo ab, que significa alejamiento, privación, y usus, utilización, esto no necesita mayor precisión. Los códigos, prácticamente todos los códigos, penan los abusos, pero no siempre está claro el uso que admiten como legítimo. Ese uso legítimo está condicionado precisamente por las culturas en las que se viven. Hay códigos que son mucho más permisivos que otros, hay códigos extremadamente restrictivos, esto está basado en la sociología, y aun cuando los códigos, prácticamente todos, hablan de circunstancias coercitivas, que son las que uno de los factores como para penar los abusos, no siempre tienen en cuenta los pseudo consentimientos impuestos por el grupo o la aceptación de lo que proponen los modelos, porque esos más poderosos dentro de los grupos se transforman en modelos, y estos modelos pueden incluso estar a distancia. Actualmente todos sabemos lo que son modelos de lo que sea, de conductas, de forma de comportarse, de vestimenta, de lo que quieran. La extensísima expansión de ciertos programas audiovisuales hacen que los niños y los adolescentes se alimenten de modelos violentos y abusivos y los naturalicen. E incluso muchísimas veces crean que eso es lo que hay que imitar porque así son las cosas. Me interesa dejar en claro, porque no quiero ser ambiguo en esto, de que creo firmemente que la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad son dimensiones sanas de la condición humana. Que la iniciación sexual es cada vez más precoz y esto no necesariamente es negativo. Cuando es libre ejercicio y libre elección, cuando es ejercicio responsable de parte de todos los involucrados en la relación y cuando es no abusivo. Obviamente estas cosas siempre suelen estar ausentes en la niñez propiamente dicha, pero en la adolescencia estas tres condicionantes me parecen fundamentales. Sin embargo, la realidad desmiente lo de no abusivo. Muchísimas veces eso que parece ser una aceptación es una forma de caer en la trampa de creer que mi decisión libre es verdaderamente libre cuando estoy tan condicionado como las cosas que se me imponen. Todo esto que estoy diciendo, y vuelvo a decir muy esquemáticamente, es una especie de diagnóstico de situación. Pero mucho más importante que eso,
y no voy a tener más remedio que hablar muy poco, es, ¿y hay soluciones? Si creyera que no, hubiera perdido casi 50 años de mi vida de dedicar a trabajar con adolescentes fundamentalmente. De manera que creo que sí, y dentro de los varios abordajes posibles, solo me voy a detener en algunas mínimas precisiones sobre el valor de la educación, que me parece el punto nodal, el punto central, el punto más importante para tratar de minimizar tanto como sea posible estas situaciones trágicas. Tuve la oportunidad de escuchar en varios congresos, en muchos lugares del mundo, a un querido amigo finlandés que titulaba su conferencia, siempre se la pedían porque era espectacular, la titulaba How We Did It, cómo lo hicimos, cómo lo logramos. Se refería a los programas de educación sexual que empiezan en el preescolar y se prolongan hasta la adultez, en forma sistemática, bien estudiada para saber que era efectiva, y lograron juventudes responsables, respetuosas del otro, en fin, una serie de cosas que todos desearíamos para nuestros niños y jóvenes. Un día voy a escuchar de nuevo su conferencia, porque siempre aportaba algún dato más, y encuentro que el título ahora era How We Spoiled It, cómo lo estropeamos. Y eso fue porque el Estado finlandés entendió, bueno, el problema está solucionado, ahora tenemos adolescentes responsables, y etcétera, etcétera, y retaseó el presupuesto para educación. El corolario, no es necesario decirlo, se les despatarró rápidamente, mucho más rápidamente de lo que había costado armar todo esto. Así que la moraleja es, no se puede dejar de atender a ninguno de los programas que han demostrado ser exitosos en muchos lugares para corregir tanto como se pueda este tipo de problemas tremendos que significan los abusos sexuales. Quiero terminar agradeciendo la conferencia de hoy porque ha dejado valioso material para seguir analizando, especialmente en busca de soluciones. Han quedado en mi comentario una gran cantidad de cosas al margen, pero seguramente seguiremos trabajando en estos temas. De manera que gracias a la academia por permitirme comentarlo, al público que lo ha seguido atentamente, y he visto algunas preguntas muy inteligentes, y sobre todo a los distinguidos expositores por su compromiso, que lo conozco personalmente, mucho más en el caso de Miguel. Muchas gracias, doctor Pons. En la organización de esta conferencia, el doctor Cherro insistió en que uno de los comentadores, por lo menos, fuera un médico que no tuviera ninguna especialización en el tema, sino que representara de alguna manera el sentir de un médico común. Yo soy internista y neumólogo, así que bien lejos de esta especialidad. Pero como Cherro expresó en su conferencia, él no pudo referirse a todas las consecuencias del abuso sexual infantil y se centró en la victimización secundaria, cosa que desarrolló ampliamente. Por lo tanto, como médico no especializado, quiero referirme a algunas otras consecuencias que en mi experiencia clínica me han impresionado profundamente. En primer lugar, quisiera destacar la grave repercusión que tiene el silencio que se instala luego del abuso infantil. Comienza en el momento propio del abuso y se extiende por meses, años o décadas. Este silencio no es más que una necesidad del abusador impuesta para evitar ser descubierto. Se establece con forma de una lápida que sepulta transitoriamente los recuerdos y mucho peor aún oscurece el pensamiento. Un ejemplo de este devenir está desarrollado en el documental de Ricardo Casas, El padre de Gardel. Según relata uno de los entrevistados, al nacer un hijo de María Leila Oliva, en ese entonces una niña de 13 años, el coronel Escayola de Tacuarembó sentenció: de esto no se habla. Por décadas no se habló más. Se cumplió su designio y todavía hoy seguimos discutiendo la fecha de nacimiento y la nacionalidad de Carlos Gardel, cuando los hechos son muy reveladores. Este manto represor que obliga a las víctimas primarias y secundarias a permanecer calladas oculta un sufrimiento que es persistente, que no calma, que crece
y que se agrava al no poder compartir. La víctima se siente culpable y duda de sus recuerdos. El agresor refuerza la necesidad de mantener el silencio con sutiles argumentos, con lo que construye lo que es el engaño pederasta llamado grooming, o con amenazas terribles. Voy a citar a la excelente publicación de UNICEF de Baita y Moreno acerca del tema, que dice: lo único que necesita el agresor es que no se haga nada. Para poder escapar de la responsabilidad de sus crímenes, el perpetrador hace todo lo que está en su poder para promover el olvido. El secreto y el silencio son su primera línea de defensa. Si el secreto falla, el perpetrador ataca la credibilidad de la víctima. Si no la puede silenciar del todo, trata de asegurarse de que nadie escuche. Con ese fin arma un impresionante despliegue de argumentos que van desde la más descarada negación a la más sofisticada y elegante racionalización. Luego de cada atrocidad es posible escuchar las mismas disculpas predecibles. Esto nunca sucedió, la víctima miente, la víctima exagera, y en todo caso es tiempo de olvidar el pasado y seguir adelante. Cuanto más poderoso es el perpetrador, mayor es su prerrogativa para nombrar y definir la realidad, y es más posible que su argumento prevalezca. Este dolor de las víctimas se intensifica, oprime el corazón, hasta que explota el día del develamiento de los hechos con la fuerza de una bomba devastadora. Este silencio no se rompe por sí solo. Se requieren condiciones que fortalezcan a las víctimas para poder romperlo. Muchas deciden contar su experiencia entre los 30 y 40 años de edad, cuando sus hijos alcanzan la edad de ser abusados. Muchas necesitan ayuda, porque la sensación de quedar a la intemperie es muy poderosa y atemorizante. Este es el siguiente aspecto al que me quiero referir: el efecto de la develación sobre familiares y el entorno. Ese día comienza el derrumbamiento de una pretendida estructura familiar y la ruptura de los lazos que unían relaciones falsamente mantenidas durante años. Nada va a ser como antes. Una sensación de desprotección invade a las víctimas y sus familiares sienten que zozobran en una tormenta indominable. Generalmente el agresor, que puede ser el padre, pero también el tío o el amigo, ya no son los afectuosos protectores y se revelan como crueles victimarios. Descubiertos, se defienden con uñas y dientes, como fieras acorraladas, y lastiman tanto o más que cuando abusaban de sus víctimas. La madre, pero también la amiga, o la tía, o la prima, pueden tomar dos caminos: solidarizarse con la víctima y reaccionar en sintonía, convirtiéndose en víctimas secundarias, o negar los hechos encubriéndolos. Los demás familiares o amigos severamente afectados se reúnen en grupos de opinión. Los hay quienes apoyan a las víctimas y ofrecen un nuevo cobertizo para soportar esa tormenta que se desató. Se sienten también culpables por no haber percibido la situación de abuso, por no haber impedido su perpetuación y no haber prevenido que fueran múltiples las víctimas. Los hay los que defienden al abusador abrazando conceptos falsos sobre el perdón, con argumentos religiosos incompartibles o invocando retorcidos valores acerca de la amistad y de la justicia. Voy a citar a Herman de su libro Trauma y Recuperación, que dice: puede ser muy tentador ponerse del lado del perpetrador. La intervención en abuso sexual infantil demanda una toma de posición, y en esa toma de posición se debe recordar siempre cuál de las personas involucradas es la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. Si la toma de posición apunta a la protección del ofensor, es imprescindible ser conscientes que la vulnerabilidad y el aislamiento de la víctima se incrementarán exponencialmente, ya no solo de la mano del abuso sexual, sino peor aún, de la mano de la inacción de quien debía intervenir. Nada es como antes se suponía que fuera, la bomba ha explotado y la destrucción es muy considerable. Los roles familiares se modifican y los vínculos sociales hasta ese momento existentes se transforman. Esos eran los dos aspectos que yo quería resaltar: el silencio y las repercusiones de la develación. ¿Qué podemos hacer entonces los médicos, ¿no? Ya los especialistas, los pediatras, los médicos comunes y el resto de los médicos? La primera tarea que comenzamos, creo, en el día de hoy, es informarnos y educarnos. Hablo del colectivo médico común. Hay muchos recursos en Uruguay, como nos decía el doctor Cavalli,
pero que no están en la primera línea de información. Uno es el documento de Baita y Moreno, que tiene unos pocos años y que es comprensivo y extenso. Otro que desde el octubre del 2019 ha entrado en vigencia la ley que consagró la creación con carácter permanente del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que funciona en la órbita del INAU y que fue citado por los dos expositores. Hay documentos que ha publicado este sistema, que son la violencia contra niños, niñas y adolescentes, cuyo producto reciente del 2019 es la Encuesta Nacional de Prevalencia, que también fue citada y que tiene números espeluznantes para los que no sabemos del tema. Otro documento es el Protocolo para el abordaje de situaciones de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, todos disponibles en la web. Y hay una guía más específica para la atención de niñas y niños de 0 a 3 años en situación de violencia. O sea que los médicos comunes y la población tienen recursos que hoy están disponibles para la información y la educación. También existen numerosas organizaciones nacionales, regionales e internacionales que están proponiendo soluciones al tema. Y nuestra academia ha tomado este desafío para estar a disposición, para colaborar con todas las iniciativas en el tema, en el que queda muchísimo por andar y donde tendrán siempre nuestra tribuna abierta para exponerlo y tratar de prevenir esta terrible situación. Quisiera resumir algunas de las preguntas que han llegado durante la exposición de los doctores Cherro y Cavalli. Hay 3 preguntas que en parte contestó el doctor Cavalli, pero que están dirigidas a los aspectos jurídicos y de las denuncias. La primera, si hay condiciones adecuadas para favorecer las denuncias y si la prescripción del delito, que está limitada a un cierto número de años, en su opinión es adecuada. Una segunda que está relacionada y que también algo fue citada, ¿cuál es la actitud actual de los jueces y si están informados y formados en el tema? Y la tercera es específica, es qué pasa con una denuncia de terceros que cuando empieza el proceso la víctima niega la situación de abuso. Doctor Cavalli, si se quedan claras las preguntas. Sí, estuve anotando un poquito acá, espero que si no usted me aclara. La primera era si hay condiciones adecuadas, decía... ¿Es así, doctor Arcos? Sí. Bien, no, entiendo de que no, que las víctimas del Uruguay se merecerían muchas mejores condiciones, ¿verdad?, para su participación en el proceso. A mí me parece que es fundamental que se den los recursos suficientes para instalar debidamente la ley de violencia basada en género, porque de momento no han tenido el reconocimiento presupuestal, digamos, y eso incide directamente en las víctimas. No hay un solo edificio construido con los requerimientos para estas situaciones, donde se garantice a las víctimas una adecuada circulación por el mismo, por el edificio. No hay funcionarios suficientemente preparados. Hemos visto en algunos roleplay con el doctor Cherro cómo es posible una entrevista al niño o niña que no sea victimizante, cuánto de valioso lo que se puede obtener de esa entrevista, que es ni más ni menos que el ejercicio del derecho de una persona que ha sentido se ha sentido afectado en sus derechos más íntimos, más fundamentales. Yo agregaría a todo lo que pusieron ustedes también la situación de la mujer, por una cuestión estructural propia del patriarcado, ¿verdad? Que muchas veces las madres tienen muchísimo temor a denunciar estas situaciones, porque indudablemente, estructuralmente, quizás hasta económicamente tienen tremenda vergüenza de lo que va a pasar, sienten incertidumbre,
y sienten una gran confusión, ¿verdad?, sobre estas situaciones. El sistema tendría que apoyarlas mucho más. A mí me parece fundamental también algo que en Uruguay, en este punto soy muy crítico de la ley, así como en otros la defiendo, que es que una víctima, por ejemplo, un adolescente y demás, se le ofrece como primera alternativa tener que ir a declarar frente a un tribunal. A mí me parece que el Uruguay tendría que tener defensorías interdisciplinarias, como dijo usted, o como dijo el doctor Pons, a efectos de diseñar una estrategia para que esa víctima acceda a los procesos de protección. Esto me parece fundamental, porque siempre la figura de un juez es alguien que se lo ve con extrema severidad. Quizás siempre digo, los uruguayos en general tenemos una visión del juez que es la que nos proporciona Hollywood, ese tipo que está de toga con un martillo, ¿verdad?, que dice se acabó, al lugar, no al lugar. Pero ese no es la figura de los juezas y jueces del Uruguay, es completamente diferente. Pero aún así, como les decía, culturalmente la imagen del juez puede amedrentar a las víctimas y sería mucho mejor si tuviéramos un buen sistema de defensoría. En cuanto a la prescripción de los delitos, en una norma que es muy afortunada de la ley de violencia basada en género, se estableció que las niñas y niños víctimas de estos ilícitos, el plazo de prescripción de los mismos comienza a correr recién cuando adquieren la mayoría de edad. Por lo tanto, existe la posibilidad, por ejemplo, si una niña es víctima a los 12 años de edad, luego, recién al adquirir la mayoría de edad, comienzan a correr los plazos de prescripción. Yo entiendo de que de alguna forma, como forma de protección, valga la redundancia, de las víctimas, estos delitos tendrían que ser imprescriptibles. O sea, no me estoy poniendo en ganas de sancionar porque eso no es a lo que hago referencia, ¿verdad? Pero por lo menos que se investigue y que la víctima tenga derecho a que se conozca la verdad, me parece que es un derecho humano fundamental que no tendría que estar sometido a plazo de prescripción. También se hablaba si estamos capacitados. Bueno, yo siempre digo, me falta muchísimo de capacitación. Formación laboral y producción. Ese componente que repetimos sea el año que viene. Formado en una facultad de que estos temas no se hablaban. Hoy por hoy sigue siendo un estudiante de Derecho, seguramente está mucho más capacitado en resolver cómo se cobra un cheque que cómo se investiga un caso de estos. Hay muchísimas más horas de estudio a lo económico, digamos, que a estas situaciones, y creo que el sistema de enseñanza está en un debe, por lo menos en enseñanza del derecho. No sé qué ocurrirá en otras disciplinas. Y nosotros los jueces tenemos el deber de estar siempre capacitándonos y seguramente vamos a alcanzar el fin de nuestra vida profesional y no nos consideraremos lo suficientemente capacitados. Esto es fundamental. El abuso sexual son temas difíciles, el abuso sexual infantil más difícil aún. Quisiera hacer un paréntesis, algo no está en la pregunta, pero algo que se dijo es sobre la educación. Yo entiendo que sí, o sea, ojalá tuviéramos la suficiente educación y formación desde los primeros años de nuestras vidas, cosa de que los juzgados no tengamos que intervenir nunca en estas situaciones. Y como les dije también hace un rato, nosotros tenemos competencia en materia de adolescentes infractores. En materia penal, de lo que se trata es establecer si una persona cometió un delito y en caso afirmativo qué pena le ponemos, ¿verdad? Porque hay una suerte de imposición de una pena como respuesta al delito que cometió. En materia de adolescentes, de lo que se trata es de disponer medidas socioeducativas de forma que ese adolescente recapacite que no puede estar vulnerando los derechos de los demás y, en fin, erradique estos comportamientos de su vida. ¿Qué pasa? En los procesos adolescentes advertimos de que la sexualidad se vive con una absoluta irresponsabilidad y muchas veces hay exhibicionismo en la propia sexualidad. O sea, hemos constatado de muchos chicos que no solo cometen el abuso, sino que lo publicitan en sus redes sociales como
como algo de valía, como que va a suscitar reconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? De que es necesario para estas situaciones de adolescentes, muchos de los cuales, como dijo Miguel, fueron abusados en su niñez, de no tanto insistir en el encierro. Yo me parece que, obviamente, la idea de que alguien debe saber que hay una consecuencia de nuestros actos y cuando obramos mal tenemos una consecuencia, no puede ser solo el encierro, porque por más que pongamos no 2 años, sino 3, sino 4, sino 5, sino 10, como autoriza la LUC ahora, creo que vamos por el camino equivocado en el sentido que 10 años en la colonia Berno no aseguran que ese chico reconozca que lo que hizo estuvo mal y que tiene que cambiar de óptica y vivir la sexualidad de otra manera y fundamentalmente respetar a quien fue su víctima, ¿verdad? A quienes pueden ser potencialmente sus víctimas. Esto me parece algo esencial de mencionarlo porque con el mero castigo creo que no solucionamos nada. Obviamente que hay personalidades, ustedes esto saben más que yo, que quizás no haya ni curso ni formación que lo cambie de su camino, ¿verdad? Y que van a seguir perpetrando contra los derechos de los demás durante toda su vida. Pero entiendo de que aquel adolescente, de que fue víctima, merecería una respuesta diferente del Estado, mucho más formativa, para que asuma que no puede estar asumiendo la sexualidad, violando los derechos a la libertad sexual de las demás personas, y eso no se logra con más años de encierro. Disculpen, pero lo tenía que decir porque creo que es una de las cuestiones que me parece más están afectando la situación actual. Muchas gracias. Hay una pregunta concreta que ¿es obligatorio el examen genital en todos los casos? No, está desaconsejado, ¿verdad? Salvo que existiera del examen genital, se pudiera advertir un elemento de convicción, ¿verdad? Pero no se puede obrar automáticamente. Nosotros en Uruguay siempre trabajamos así. Yo fui juez penal 10 años aquí en Montevideo y otros tantos en el interior, y de lo que se trataba en 24 horas, esto lo voy a admitir porque recién decía que nos falta mucha capacitación. Algo nos capacitamos porque antes la situación era mucho peor. Nosotros en 24 horas teníamos que interrogar a la persona, ¿verdad?, que supuestamente se la denunciaba por el abuso sexual y en 48 horas resolver. Entonces era como una especie de topadora que arrasábamos los derechos de la víctima, incluso, porque lo llevábamos a declarar igual un niño a las 10 de la noche. Imagínense un niño donde se está investigando este delito tan cruento, que esto cae como una bomba en la familia, ¿verdad? Porque esa familia se va a desarmar. Todos esos conflictos de lealtades, esa confusión que tendrá ese niño, bueno, lo llevábamos a cualquier hora a declarar e inmediatamente siempre pasaba a forense, ¿verdad? A examen genital forense. Entiendo de que no es así, de que no, de que no corresponde, salvo que exista una razón que justifique. Por ejemplo, el caso más común, ¿verdad?, que pudieran haber restos de semen, que nosotros con un examen de ADN enseguida podemos determinar quién es el agresor. Pero tendría que ser una situación excepcional. Y esta diligencia, ya les digo, debe adoptarse con el mayor respeto y solamente cuando es estrictamente necesaria y siempre, siempre contando con el consentimiento de la víctima, ¿verdad? Esto también me parece que es fundamental. Se repite la pregunta de qué sucede cuando la denuncia es de un tercero y luego el niño niega la situación de abuso. Bien, la resolución de adoptar una medida de protección en el proceso de protección o la resolución de inculpar no se basa solo en la declaración del niño. Se puede llegar a una condena aun cuando el niño de alguna manera exprese de que no recuerda el hecho o lo niega, porque existen otros elementos que llevan a esa conclusión. Por ejemplo, en el caso un poco de laboratorio, pero que le decía recién, si usted tiene una muestra de semen obtenida del cuerpo del niño, ¿verdad?, y ese semen pertenece a un adulto, indudablemente que allí usted tiene prácticamente la plena prueba de que existió el abuso, porque ese consentimiento del niño es inválido, ¿verdad?, por una relación sexual. Por ejemplo, hemos tenido casos donde una niña de 12 años está embarazada. Bueno, si ustedes, el doctor Pons quizás
haya visto muchísimos casos de esto, de embarazo en niños, ¿verdad? En niñas, y de pronto ella diga, bueno, no, pero nunca hubo violación porque realmente se sienten enamoradas del agresor, aunque le lleve una diferencia de edad importante. Bueno, aún en ese caso, se puede llegar a una sentencia de condena y sin ninguna duda se puede llegar a adoptar medidas de protección contra el perpetrador. En estos juicios es muy habitual que las víctimas se retracten. Esto lo traigo a colación porque a veces la propia retractación es la prueba de la existencia del abuso, de acuerdo a cómo se plantee, ¿verdad? Y ahí, en esa interdisciplinariedad, muchas veces los psicólogos nos dicen, bueno, acá es un claro caso de retractación porque toda esa confusión que sufre la víctima, ¿verdad? El abuso lo que tiene de terrible es eso, que provoca enormes confusiones en las víctimas, quizás sientan que ella es la responsable, se asume ella, se ve ella como responsable de la situación, por lo que le va a pasar a mi hermano, o a mi padre, o a mi abuelo, lo que le va a pasar, siente enorme presión del medio familiar, que muchas veces se pone de parte, como lo dijo usted, el doctor Arcos, de parte del agresor, ¿verdad? Y no se pone del lado de la víctima, entonces llega a una retractación. Esa cosa bien examinada en un juicio con la colaboración de otras disciplinas, no solo la jurídica, puede ser justamente la confirmación del abuso. Muy bien, una pregunta más por razones de tiempo, quizá está para el académico Cherro. ¿El síndrome de alienación parental puede ser utilizado como una herramienta del perpetrador? Y hay otra que se asocia que dice que el síndrome de alienación parental es una falsa teoría. Bueno, gracias, Pedro. En realidad el síndrome de alienación parental no es un síndrome aceptado como tal y forma parte, es, digamos, una situación que forma parte también de la posible denuncia falsa. Es decir, que lo que mencionaba el ministro Cavalli puede tener, como siempre, dos caras. Es decir, la denuncia puede ser falsa, pero también la defensa, la alegación puede ser falsa. Entonces, la dificultad del tema, del punto de vista de tomar una decisión acerca de la falsedad o veracidad de una denuncia, es poder distinguir cuál de las partes está diciendo la verdad y cuál de las partes está fabricando un hecho. Y eso realmente es la dificultad enorme que tiene este tema cuando no hay, como señalaba Cavalli, elementos materiales que lo certifiquen. Un semen del cual se puede deducir el ADN o lesiones, ya sean vulvares o rectales, que testifican la existencia no solo de un abuso, sino que muestran la presencia de una herida. Pero en realidad ha habido mucha prensa para el llamado síndrome de alienación parental. Yo mismo he compartido situaciones con el ministro Cavalli en las cuales tenemos la confirmación fidedigna de que fueron alejados padres de la vida de un niño por denuncias falsas. Eso es un hecho. Ahora, la constitución del síndrome de alienación parental como tal es otra cosa. Digo, no constituye verdaderamente un síndrome. Doctor Arco, ¿me permite en medio minuto algo Sí. que me parece importante? Nosotros aún hoy recibimos alegaciones de este llamado síndrome de alienación parental. En Uruguay no se lo considera una categoría científica válida. Esto es importante, más allá de que la persona que lo quiera sostener lo pueda hacer. Pero me parece que lo que es fundamental es que el Estado uruguayo ha legislado sobre esto porque afecta a las víctimas en cuanto a su derecho a que se les crea. Entonces hay una norma específica de la Ley de Violencia Basada en Género que yo entiendo personalmente que se aplica a todos estos procesos que hemos hablado, tanto el proceso penal como el proceso de protección o como cualquier proceso de familia, que dice que nunca se puede
atacar la validez o la credibilidad de la declaración de una víctima en base a argumentos técnicos. Esto se llama, entre otras cosas, síndrome de alienación parental. El llamado síndrome de alienación parental. O sea que para nosotros, yo desde mi modesto punto de vista, nosotros los jueces del Uruguay tenemos prohibido alegar o dar oído a este llamado síndrome como argumento técnico que tienda a desmerecer la credibilidad de la víctima. Que la víctima se pueda equivocar, que alguien puede mentir, bueno, eso es propio de la naturaleza humana. Mentir podemos mentir los varones, mentir puede mentir una mujer, pero no es en base a argumentos técnicos como este que nosotros vamos a decir, no te creo porque a ti te afecta un síndrome, ¿verdad? Y todo lo que estás diciendo es mentira porque es manija de tu madre, para decirlo en forma clara. Disculpe, pero me parecía que era importante destacarlo, esta prohibición legal que tenemos hoy en día. No, muy importante. Bueno, muchas gracias a todos. Quedamos abiertos a las iniciativas sobre este tema y temas conexos para próximos eventos. Muchas gracias a todo el público y especialmente al doctor Cherro, al doctor Cavalli y al doctor Pons.